tal? Bienvenidos a esta programación especial. Un saludo para todos los que nos escuchan a través de Radio Vida y también a todos los televidentes. Un placer, como siempre, poder acompañarles en las mañanas de Radio y Televisión Vida y en esta mañana también compartiendo una entrevista especial que, bueno, seguro que va a ser de mucha edificación, de mucha bendición. Nosotros somos los primeros que vamos a recibir una impartición de Dios y también esperamos que todos vosotros ahí detrás de las cámaras, detrás de su aparato de radio, también disfruten de esta entrevista porque tenemos a Lucas Elías Consley con nosotros y bueno, Lucas, es de verdad un privilegio poder tenerte aquí entre nosotros. Sé que estás en un campamento de jóvenes y que te hemos secuestrado por unas horas para que puedas estar con nosotros porque estando tan cerca no nos podemos perder esta oportunidad. Así que bienvenido, Lucas. Muchas gracias, es un privilegio poder estar acá con ustedes y compartiendo un poquito de todo lo que Dios está haciendo. Amén. Lo primero que quiero decirte, Lucas, es que no hemos sido totalmente honestos contigo en el sentido de que cuando decimos Lucas Consley, lo primero que nos preguntamos, la primera pregunta es ¿quién es él? ¿Quién es? ¿No? Y entonces la segunda cosa que decimos, bueno, es el que compuso la canción de Al que está sentado en el trono, que canta con Marco Brunet. ¡Ay, no me digas! Él viene, ¿no? Entonces, para que no vuelva a pasar eso, sino que ya podamos tener un perfil un poquito más extenso de tu vida, porque seguro que tu vida no se reduce solamente a una canción, sino que tienes un espectro grande de adoración, eres un ministro de la palabra, eres un hombre de Dios, una persona que viaja a través de las naciones compartiendo lo que Dios te ha dado. Así que hoy el propósito de esta entrevista es que podamos conocer a Lucas y podamos a partir de ahora también poder escuchar todo lo que Dios te ha dado, ¿no? Así que lo primero que te quiero preguntar, Lucas, ¿dónde naciste? ¿De dónde vienes? Tienes un acento porteño, no sé si voy acertado, pero bueno, pues adelante. Bueno, para empezar yo nací en la ciudad de Córdoba, ¿sí? En la provincia de Córdoba, en una ciudad bien pequeña que se llama Unquillo. Y bueno, ahí nací, pero al año más o menos tuvimos que irnos porque mi papá fue a buscar trabajo a Buenos Aires. Claro. Entonces de ahí me crié en Buenos Aires, por eso el acento porteño. Eso se te nota. Los cordobeses hablan más cantado, Claro, sí, tienen una tonadita, pero bueno, a sí. mí se me desapareció porque me crié particularmente hasta los 21 años. Estuve viviendo en Buenos Aires con mis papás y de ahí me fui a vivir a Brasil, que estuve viviendo unos 4 años más o menos. Y hoy estoy radicado en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. En Rosario, Sí, está cerquita de Córdoba también, ¿eh? Está justo en el medio. En el medio entre Buenos Aires y Córdoba. Exacto, sí. A 3 horas de Buenos Aires, a 4 de Que Córdoba. es una de las ciudades importantes también de Argentina. Sí, es una ciudad muy importante, sí, de la nación. ¿Y tú naciste en el Evangelio o como muchos han tenido alguna escapadita o por el mundo? ¿O cómo fue este aspecto? Mira, yo nací en un hogar cristiano, siempre digo lo mismo, no nací en la iglesia porque no nací un día domingo, si no hubiera nacido Seguro, en la iglesia. Pero sí, nací en un hogar cristiano y siempre las bases, todo lo que me enseñaron mis papás fue, bueno, muchas de las cosas que estoy viviendo fue gracias a ellos, ¿no? Por la insistencia, por la inversión de tiempo y el amor, ¿no? Por sobre todas las cosas que ellos impartieron hacia mi vida. Siempre me acuerdo de una oración que mi mamá hacía todas las noches y ella decía: Jesús, si es necesario, llévatelo lejos de mí, pero que nunca se aparte de lo que le estoy enseñando. Wow. Y hoy estoy viviendo plenamente eso. Hace 8 años que me casé, estoy lejos de mi casa y ella dice: Lucas, te extraño tanto, pero dice, nunca me arrepiento de la oración que hice aquel día. Y yo creo que es fruto y lágrimas del proceso que como padres ellos pasaron.
Siempre uno tuvo enseñanzas, muchas cosas, pero el encuentro con Dios es personal. Amén. Entonces, no es que me fui al mundo, sino que realmente mi pasión era jugar al fútbol. Entonces toda mi fuerza, exacto, como argentino puse todas mis fuerzas, todas mis dedicaciones en jugar al fútbol, pero hasta que llegó un punto que fue culminante en mi vida, que Dios me dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Sí. Futbolísticamente te está yendo muy bien, pero no es lo que realmente yo preparé para vos. Y ahí fue un quiebre. Wow. Que fue muy, muy lindo el saber de desistir a lo que yo estaba queriendo y poder concretar lo que Dios estaba pensando y anhelando. Claro, porque conociendo al argentino y el amor y la pasión que tiene hacia el fútbol, yo pienso que fue ahí un momento entre Dios y el fútbol, ¿no? Porque el fútbol allí es casi también como una especie de Dios. Y ahí tuviste que hacer una elección de no servir a dos señores, ¿no? Sino definirte por uno, y te definiste por el Señor. Y me definí por el Señor, y hoy realmente vale la pena todo lo que el sacrificio. Sí. O sea, aunque no seas un futbolista profesional, afamado, ganando mucho dinero, pero eres un siervo de Dios y eso, pues, delante de Dios tiene más dignidad. Sí, tiene más peso. Más peso. ¿Y cómo fue ese momento cuando tú conociste al Dios de tu mamá y al Dios de tu papá? Dejó de ser el Dios de ellos y comenzó a ser el Dios tuyo. Sí. ¿Qué experiencia tuviste? ¿Hubo algo que te marcó? Sí, una palabra. Yo ya desde chico ya tenía muchas experiencias con Dios, que en realidad yo nací en una iglesia bien conservadora y creíamos en Jesús, Padre e Hijo, pero el Espíritu Santo siempre como quedaba ahí, era nombrado, pero realmente no era practicado. Entonces yo me acuerdo cuando tenía unos 8 años, había algo dentro de mí que ya con la música que era evidente. Entonces yo me acuerdo que me iba a la terraza de mi casa y empezaba a adorar con mi hermanita más chiquita, y adorábamos, pero como si fuera un juego. Y me acuerdo que uno de esos días yo me miro las manos y tenía todas las manos amarillas. Y era como si hubiera sido algún polvo de oro o algo así. Y fue algo tremendo porque, imagínate, nadie me había enseñado eso. Y bajo y le digo a mi mamá, mamá, mirá lo que me pasó. Y automáticamente mi mamá, como no sabía, me dijo, ¿con qué estuviste jugando? Me dice. Porque tenía todas las manos, era como sucio, pero era todo brillante. Y me decía, ¿con qué estuviste jugando? Y yo le digo, no estuvimos jugando con nada, solamente estábamos cantando, estábamos adorando a Jesús y algo empezó a producirse en nuestras manos que no entendemos qué es. Y ahí mi mamá, cuando me mira a los ojos, vio que no estaba mintiendo y que era tan genuino lo que yo le estaba diciendo, y ella podía ver a Jesús hablando con ella. Wow. Y mi mamá empieza a llorar porque decir, hey, toda la teoría que tengo, nada se compara a ver la práctica de lo que mis hijos me están mostrando. Fíjate. Y ella, al no entender, me dijo, seguramente que fue un mimo de Dios, un cariño de Dios. Y eso empezó a fluir, pero no fue que yo busqué a Dios solamente por los beneficios de lo que Él me podía dar, sino porque paso a paso Él me iba demostrando quién Él era. Y eso me completaba, no solamente por ver cosas sobrenaturales, sino por ver la naturaleza de Dios fluyendo en nuestras vidas. Y más o menos a los 17 años fue cuando yo tuve un quiebre bastante fuerte en mi vida, que ya había tenido muchas experiencias con Dios, pero el quiebre que definió qué es lo que yo hacía fue cuando realmente dejé de jugar al fútbol.
porque futbolísticamente estaba haciendo una carrera muy buena y ya estaba por entrar a poder firmar un contrato para poder ya establecerme profesionalmente, pero Dios me encontró justo en ese momento y Él, así como te decía antes, Él me dijo, ¿qué vas a hacer? Él me dice, mira todo lo que el fútbol te ofreció y tu corazón realmente se alejó de mí. Y Él me dijo, pero vos elegís. Y me acuerdo que ese día dije, hey, yo no quiero vivir para alimentar mis sueños, sino quiero vivir para lo que fui creado. Entonces fue algo tan tremendo. A partir de ese día colgué los botines, no jugué más al fútbol. Que de vez en cuando seguro que te... Sí, de vez en cuando nos divertimos. Pero fue algo tan tremendo porque no fue solamente, bueno, lo dejo y ya está, sino que lo dejé, empecé a seguir a Dios tan intensamente, pero las ofertas para volver a jugar al fútbol eran cada vez más importantes. Wow. Entonces venía un amigo y me decía, hey, están queriendo para la primera de futsal que te vayas, dice, te van a contratar. Y yo entraba de vuelta en ese a decir, hey, ¿qué hago? Habré tomado la decisión correcta. ¿Qué tan tremendo podría seguir jugando y hacer lo otro? Y escuchando la voz de Dios decir, hey, yo te elegí para otras cosas, que quizás no subieron a tu corazón, ni a tu mente, ni vos nunca quisiste hacer. Entonces, hoy la gente me pregunta, wow, ¿y cómo te sentís al hacer esto? ¿Cómo te sentís al viajar por tal lado? ¿Cómo te sentís cuando la gente canta tus canciones? Entonces yo miro y digo, hey, si hoy estoy acá es porque Dios tuvo un sueño. Y yo nada más quise hacer parte de ese sueño. Yo nunca soñé lo que estoy haciendo. Nunca quise hacer lo que estoy haciendo. Pero lo hago y hoy me da placer hacerlo porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo que me completa. Cuando hablamos de sueño, hablamos de la voluntad específica de Dios para una persona, que no es algo que yo sueño, algo que quiero realizar porque tu sueño precisamente estaba en el fútbol. Sin embargo, el propósito de Dios para ti, que a lo que tú llamas sueño, era que tú fueras un siervo de Dios, que tú le sirvieras en el área de la adoración, en el área de la palabra, que tocaras a miles y millones de vidas a través de las canciones. Y eso fue lo que tuviste que poner en el altar, el fútbol, para tomar el llamado al ministerio, ¿no? Sí, yo creo que así sueño, como el llamado, que son la misma cosa. Yo creo que lo que Dios quería hacer era introducirme en lo que Él había pensado con relación a mi vida. Y el estar en el centro de la voluntad te da una plenitud que voy a decir, wow, qué tremendo hacer, más allá de los elementos, de decir, bueno, hey, puedo fluir en adoración, puedo ser músico, puedo ser esto, pero la mayor honra de saber que estoy en el centro de la voluntad de Dios es porque soy hijo. Porque soy hijo muy amado y Él le da placer en todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, muchas veces queremos como ser humanos buscar algo. ¿Quién sos? Y no, yo soy músico, soy adorador, soy esto. Muchas veces viajo a muchos lugares y me dice, vos sos profeta, vos sos esto, vos sos aquello. Y a mí la mayor satisfacción que me da en la vida es saber que Dios me llama por mi nombre y que Él me dice, vos sos mi hijo. Amén. Y la satisfacción y la paz que sientes de saber que estás haciendo aquello para lo cual Dios te creó. Sí. Y ese es, si hacemos eso, entonces estamos bien. Si Dios nos lleva o no nos lleva, si nos da o no nos da, eso es cosa de Él, pero lo importante es que estemos donde Él quiere. Y seguro, Lucas, que en todo ese proceso de tu llamamiento hubieron también luchas, hubieron pruebas que tuviste que pasar, barreras que se te pusieron en medio, personas que quizá dijeron, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y tú, mira, alguien te dijo quizás, si tú no cantas bien, o tú no tocas bien, no vas a alcanzar lo que tú quieres. ¿Hubo algún momento donde
realmente tuviste luchas para pasar en ese llamado? Sí, mirá, yo tuve una experiencia cuando era muy chico con una persona muy cercana a mi familia, que un día estábamos en casa y me había mandado a buscar algo. Y mi casa tenía 2 pisos, entonces a mí me gustaba siempre jugar en la escalera. Y me acuerdo que yo agarré eso que me habían pedido y bajé saltando la escalera. Y la escalera tenía como una curva. Y yo esa curva le llamaba la curva de la muerte, porque era tan cerradita que si vos pisabas mal, ahí ya te ibas para abajo. Wow. Y me acuerdo que esa vez yo bajé saltando la escalera y cuando llegué a la curva, mi pie se patinó y automáticamente cuando uno se patina, se agarra de las paredes. Y fue eso, me agarré de las paredes y ese regalo, eso tan precioso, empezó a caer por la escalera. Pa, pa, pa. Y cuando cae, la persona que me lo había pedido estaba abajo y lo ve. Y cuando sube a mi encuentro, yo me atajé diciendo, me va a pegar. Aquí es. Exacto, acá me viene. Y cuando me atajo así, la persona me dice, vos no servís ni para hacer un remedio. Y esas palabras fueron tan fuertes para mí que fue mayor el golpe de la palabra que si me hubieran pegado en ese día. Y queriendo o no, esa palabra tomó tanto peso en mi vida que yo abracé esa mentira. Y al abrazar esa mentira, empecé a vivir en una vida de mentira. Es decir, Dios me daba cosas, encomendaba cosas en mis manos y yo decía, no, pero si no sirve ni para remedio. Entonces yo empiezo a recibir canciones. Pero así como las recibía de parte de Dios, las agarraba y las ponía en un cajón y cerraba. Porque sabía que todo lo que yo tenía no servía. Entonces la gente me decía, wow, dice, a ver, Dios te dio canciones. Sí, pero no son buenas. Dios te dio esto. Sí, pero no está bueno, no pierdas el tiempo. Y fue un proceso que yo tuve que empezar a ver cómo Dios estaba viendo, cómo me estaba viendo. Y me acuerdo que fue un día que yo llegué ahí en la ciudad de Rosario y uno de los chicos que se llama Andrés, que es el productor, él me dice, Dios te dio canciones. Y yo le dije, sí, pero no pierdas el tiempo. Le digo, vamos a hacer otra cosa, vamos a producir otra cosa. Me dice, no, dale, por favor, mostrame, por favor. Le digo, ¿estás seguro? Me dice, sí, por favor, mostrame. Yo le dije, mira, pero te voy a mostrar solo una, le digo. Te voy a mostrar solo una que no es muy buena. Solamente te la muestro porque vos me insististe tanto. Pero, hey, no es buena, le digo. Bueno, y me acuerdo que ese día fue la primera vez que le mostré a alguien la canción Al que está sentado en el trono. Y me acuerdo que empecé a cantar y cuando terminé de cantar él me dice, ¡wow! Esa canción es increíble. Y yo agarré y lo miré y dije, nada. Tú me amas mucho. Mucho. Exacto. Vos me lo estás diciendo porque me amás mucho. Pero no sabía el peso de lo que Dios me había dado a través de que una palabra me había marcado tanto que yo la agarré como una verdad y la adopté en mi vida. Entonces, muchas palabras de mentira nos pueden cerrar para cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Wow. Y me acuerdo que estaba trataba todo del remedio de esa palabra. Y me acuerdo que un día, estando ahí en la misma ciudad, yo fui con una persona de Brasil y yo le estaba haciendo la traducción en medio de una prédica y empezó a orar por sanidad él. Y empieza a orar y yo le traducía. Y había tanta gente para orar por sanidad que él me dice, bueno, anda a orar por la gente. Y yo entendiendo digo, no, pero dejá, yo te traduzco, me quedo acá tranquilo. Dice, anda, que hay mucha gente. No, está bien. Porque yo no quería enfrentar lo que Dios quería que haga. No, yo me quedo acá, le digo. Me miró y me dijo, andate. Me acuerdo que esa vez yo
cuando fui a la fila para orar, yo decía, Jesús, que me toque un dolor de cabeza, algo fácil para orar, no sé. Y me acuerdo que la primera persona que estaba en la fila estaba temblando y yo digo, bueno, debe ser el mover del Espíritu Santo que debe estar acá a full. Y le digo, señora, ¿por qué quiere que ore? Dice, querido, yo tengo mal de Parkinson. Y ahí yo me puse bordó diciendo, ¿y ahora qué hago? Digo, por lo menos me hubiera tocado algo fácil. Me acuerdo que en ese momento agarré sus manos y le dije, Jesús, enséñame a orar. Porque a mí me dijeron que yo no sirvo para nada. Pero si vos crees otra cosa de mí, por favor, en el nombre de Jesús, enséñame a orar. Y me acuerdo que empecé a orar ese día y en cuanto oraba, Jesús iba poniendo palabras en mi boca. Y automáticamente esa mujer, de estar temblando tanto, paró de temblar y la mujer lloraba. Bueno, hoy la mujer no tiene más mal de Parkinson, fue sana en ese momento. Amén. Ahora, lo que más me impresionó a mí no fue la sanidad de la mujer, sino la sanidad tuya que Dios había hecho dentro de mí. Entonces, cómo una palabra te puede marcar de por vida, pero cómo el sacrificio de Jesús tan perfecto y tan agradable te libera de lo que te condenó en el pasado. Entonces, cada vez que llegamos a Jesús, Él es como una fuente inagotable de recursos que vos decís, hey, yo quiero descansar y quiero ser libre en tu presencia. Y eso me destrabó por toda la vida. Entonces empecé a entender que lo que Dios me había dado era mucho más profundo que las mentiras que me habían dicho. Wow. Yo siento que algunas personas están escuchando estas palabras, Lucas, y se están sintiendo identificadas porque hay muchas maldiciones que nos han impuesto a través de palabras, a través de cosas que nos han hecho. Pero eso que estás diciendo de que el sacrificio de Jesús y el amor de Dios es más profundo que la profundidad de nuestro pecado y la profundidad de nuestra situación. Y yo quiero que en unos momentos te dirijas a la cámara y le hables a esas personas para que quizá no va a pasar como te pasó a ti, porque Dios es un Dios genuino y Él hace lo que quiere, como quiere, pero sí yo creo que esta verdad tiene que ser declarada en este momento para los oyentes. Sí, yo lo creo. Vos si estás viendo en este preciso momento este canal, yo quiero decirte que ninguna palabra de mentira es mayor que el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Por eso yo declaro libertad en tu mente, libertad en tu corazón y todo lo que Dios hizo se hace real aquí y ahora. Ahí donde vos estás, comenzá a declarar que el nombre de Jesús te hace libre de toda palabra de maldición, de todo lo que hayan dicho, las mentiras que hayan soltado y liberado sobre tu vida. Yo declaro que la paz y la libertad de Jesús entra en tu corazón de una manera extraordinaria y que su amor te hace libre. Amén. Antes de empezar la entrevista hablábamos acerca de cómo enfocarla, qué partes tener, pero sabes que siento que nos hables un poquito de cómo surgió esa canción de Al que está sentado en el trono, porque no es tanto que yo me ponga con un papel y un lápiz y yo escriba una canción que va a ser un éxito de ventas, sino cómo Dios nos inspira canciones y específicamente cómo Dios te dio esa canción. Sí, mira, yo creo que todo va enlazado en mi vida. Como te decía, yo nunca quise hacer lo que hoy estoy haciendo. Entonces, al no querer hacerlo, no sabía cómo hacerlo. Entonces yo no sabía que había que sentarse con una hoja y un papel para componer una canción. Es que hasta el día de hoy nunca lo pude hacer. Todas las canciones que Dios me dio vinieron en base a una experiencia. Todas las canciones que hoy cantamos son fruto de una palabra que Dios nos dio antes. Entonces, todo lo que cantamos
es porque lo estamos viviendo. Entonces, al que está sentado en el trono yo vivía en Brasil en ese momento, y yo tenía un recorrido de mi casa al trabajo. Yo trabajaba en un local que era un centro de adoración e intercesión 24/7, adoración e intercesión continua. Entonces yo tenía mis turnos ahí y era el supervisor que todo esté funcionando. Y me acuerdo que salgo de mi casa ese día, siempre el mismo recorrido, y salí caminando. Y en el medio del camino empiezo a escuchar como si fuera una radio. Y empiezo a escuchar al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y yo miraba para los costados, digo, ¿qué auto será que está pasando eso? Porque era tan genuino lo que estaba escuchando y en español encima. Entonces yo me empecé a hacer preguntas, digo, ¿quién está escuchando una radio en español acá en Brasil? Además esa canción tan chula, ¿no? Exacto, digo, ¿qué es esto? Y iba caminando, y la canción seguía, hasta que llego al lugar del trabajo y cierro la puerta. Para que entiendan, ese centro de adoración estaba tan bien hecho acústicamente que cuando vos cerrabas la puerta, todo lo que estaba dentro, nadie podía escucharlo afuera, y todo lo de afuera no se escuchaba adentro. Pero cuando cierro la puerta automáticamente, yo seguía escuchando al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Y ahí me di cuenta que lo que estaba escuchando no era una radio natural, sino era una radio del cielo. Y yo me acuerdo que agarré mi guitarra y ahí empecé a cantar, al que está sentado en el trono. Y eso fue, en ese momento recibí el coro de esa canción. Y fue tan impactante para mí que cuando vuelvo a Argentina a vivir, que Dios me lleva de vuelta para Argentina, yo estaba en un proceso de decir, Dios, ¿para qué me trajiste de nuevo a Argentina? Y me acuerdo que en la casa de mis suegros todos se habían ido y me habían dejado solo. Entonces yo entré al cuarto de mis suegros y estaba como un poco indignado al no entender lo que Dios me había mandado a hacer a Argentina de vuelta. Y me encerré en el cuarto y empecé a decir, Jesús, la única manera que voy a conocer lo que vos querés hacer conmigo acá en Argentina es conociéndote. Amén. Y ahí empecé a decir, Jesús, quiero conocerte, Jesús, quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocerte. Y ahí, en medio de esa oración, empecé a buscar una canción que pueda saciar lo que yo estaba necesitando y declararlo a través de una canción. Pero cuando no encontramos una canción, ahí es cuando se producen los cánticos del corazón del Padre en nuestro corazón. Por eso son cánticos que proceden primero de su corazón y vienen a nuestro corazón. Y ahí yo empecé, la estrofa de la canción es una oración. Y yo empecé a cantar, Jesús, quiero conocerte cada día más. Y fue tan tremendo porque cuando llegué a la parte, queremos tu presencia, Jesús, ahí me acordé de aquella vez que estaba caminando en la calle. Y ahí empiezo a cantar al que está sentado en el trono. Cuando termino de cantar dije, ¡wow! ¿Qué canción es esta? Y Dios me dijo, yo te traje, pero la única manera que vas a conocer lo que yo quiero es estando siempre cerca de mi corazón. Cada vez que vos vengas, yo te voy a revelar mis secretos. Me dice, vos no llames a nadie, no digas quién sos, ni te preocupes, solamente está conmigo. Él me dijo, yo te llamo, yo te promociono, yo hago todo. Soy tu manager. Soy Exacto. Y fue increíble porque a los pocos meses empieza a sonar el teléfono. Y cuando atiendo, hola, sí, soy pastor de Bolivia. Ah, qué bueno. Me dice, queremos invitarte para... Le digo, buenísimo. ¿Quién te pasó mi número de teléfono? Me dice, no sé, estábamos orando. Y todas las experiencias así, la gente me empezó a llamar,
pero yo siempre le preguntaba, ¿y quién te pasó mi número de teléfono? Y me explicaban, pero no me sabían decir. Mamá, ha sido tú. Y era tremendo cómo el permanecer en su presencia destapa todo lo que Dios quiere hacer. Como dice el Salmo, abismo llama a otro abismo, ¿no? Y es que en Dios hay una profundidad, hay un abismo que está lleno de secretos, de adoración, de canciones, de palabras, de revelaciones. En el momento que nosotros abrimos el abismo nuestro, es como hay una conexión entre abismos y el Espíritu de Dios llama a nuestro espíritu y nos suministra todo lo que necesitamos para llevar a cabo el propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces es necesario que nosotros tenemos que abrir ese abismo, cerrar capítulos anteriores, cerrar heridas, cerrar temores y abrirnos al Señor, en otras palabras, como tú decías, a acercarnos al corazón de Dios para poder recibir esas melodías. Sí. Y es donde todo se transforma, porque en sí no, yo siempre digo, la gente me pregunta, ay, qué lindo, ¿cómo compusiste al que está sentado en el trono? Y yo siempre digo, no, esa canción es prestada, no es mía. Es prestada, es del cielo. Wow. Cuando nosotros podemos escuchar lo que está siendo tocado en el cielo y abrir, despojarnos de lo que no es nuestro, ahí Dios se glorifica y Dios hace como quiere y cuando quiere. Entonces hoy, por ejemplo, escucho un montón de testimonios. Bueno, ¿sabes? Había un familiar mío que estaba en terapia intensiva, estaba a punto de morir y Dios me incomodó para llevarle la canción, le puse los auriculares, empezó a escuchar al que está sentado en el trono y hoy está sana, está en casa. Entonces, pues decís, ¿eso es mío? No, eso es prestado. Solamente yo soy un canal para que Dios transmita lo que está siendo tocado en el cielo. Wow. Lucas, si miras para allá tenemos una guitarra, tenemos un micro y tenemos la oportunidad de poder también escuchar esa canción aquí en directo. Siempre la hemos escuchado a través de un disco, pero ahora tenemos la oportunidad de escucharla, así que adelante y vamos a escuchar. Compañeros, ayudan ahí a Lucas a ponerse la guitarra y yo quiero decirles algo antes de que Lucas comienza a cantar y a interpretar esa canción del que está sentado en el trono, y es que ahora entendemos el propósito de esta canción, entendemos lo que Dios, la intención de Dios con esta canción, ministrar a todos aquellos que necesitan un toque de Dios, una liberación. Pero vamos a hacerlo después de esta pausa, unos minutitos, y enseguida volvemos y comenzamos con al que está sentado en el trono. Hasta ahora. Y quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea
honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria a ti, Jesús, sea la gloria solamente a ti, y nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti y todo vuelve a ti, Jesús, nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti y todo vuelve a ti, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Con Lucas Elías Consley, en esta entrevista hemos conocido un poco de su vida, de sus primeros comienzos recibiendo la voz del Espíritu Santo. Hemos podido escuchar también cómo Dios le regaló esa canción a él, pero no era para él, sino que era para todos nosotros. Así que él solamente fue una vasija de Dios para transmitirnos a todos nosotros esa preciosa melodía, y la hemos podido escuchar aquí en directo en Radio y Televisión Vida. Y seguimos en esta hora y vamos a otra fase de la entrevista, a otro nivel, porque vamos a hablar de la adoración. La adoración, yo sé que tú eres un adorador y bueno, quiero preguntarte qué es la adoración, y preguntándote eso no me refiero a, no quiero que me digas, bueno, adoración en el griego, en el hebreo significa, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando qué es para ti la adoración, cómo vives la adoración y cómo transmitirías esa dimensión de la adoración a todos nosotros. Sí, yo creo que la adoración es un estilo de vida, ¿sí? Va más allá de la música. Entonces, siempre me hacen esa pregunta, decir, hey, ¿qué pensás relacionado a la música, a la adoración? Digo, la adoración no es un estilo musical, sino que sí es un estilo de vida. Entonces, necesitamos empezar a entender cómo a través de nuestras vidas podemos adorar a Dios. Dicen la palabra de Dios, nos enseña que nosotros en las manos de Dios somos un instrumento de justicia. Y si en la palabra me está diciendo que yo soy un instrumento, es porque hay alguien que ejecuta ese instrumento. Entonces, la mejor adoración sale cuando Dios toca en nosotros y sale virtud de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos definir adoración en este momento? Yo sé que al darte una palabra del cielo, yo puedo estar adorando a Dios. Al darte un abrazo, al darte una caricia, al poder corresponder con lo que Dios está viendo en tu vida, yo puedo ser una adoración para Dios. Okay. Por eso, yo quiero que podamos recordar cuando Jesús fue bautizado. Entonces, Jesús le dijo a Juan el Bautista, hey, bautízame. Y Juan el Bautista entró en una crisis diciendo, no, pará, hey, vos me tendrías que estar bautizando a mí. No, hey, es necesario que vos me bautices. Pero dice que en ese momento, al ser obediente,
a la voz del Padre, dice que los cielos se abrieron, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y dijo hubo una voz en el cielo que dijo, este mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pero siempre pensamos, bueno, ¿qué es la palabra complacencia? ¿Qué significa complacencia? Y la palabra complacencia significa placer mutuo. Entonces el Padre le estaba diciendo, hey, Jesús, me da placer lo que vos estás haciendo. Y Jesús al mismo tiempo le estaba diciendo al Padre, Padre, me da placer lo que vos estás haciendo por mí. Entonces eso era una forma tan genuina de adoración, es que Él le estaba dando placer al Padre, pero el Padre le estaba dando placer a Él. Era un placer mutuo. Entonces era una adoración constante. La palabra de Dios nos enseña que, dice así, todas las aguas del río van al mar. Pero dice que el mar no se llena y esas aguas vuelven a su curso original. Cada vez que nosotros adoramos es de esta manera. Dice la palabra de Dios, aquel que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Cada vez que creemos, cada vez que cantamos, nuestra voz, todo lo que sale de nosotros es como un río que va a un mar gigante. Y Dios recibe nuestra adoración y dice, ¡ay, qué placer me da el escuchar esto de tu boca! Pero cuando sube esa adoración, el Padre la perfecciona y vuelve a nuestras vidas a través de su amor. Entonces Él nos ama tanto que nosotros nos llenamos y nos saciamos, y al sentirnos tan saciados decimos, wow, te voy a adorar más. Y seguimos adorando al Padre. Esa adoración sube y el Padre la perfecciona y vuelve en amor hacia nosotros. Es como un ciclo, el ciclo de la adoración. Y el saber de que lo podemos transmitir a través de nuestra música, a través de nuestra vida, a través de una palabra, a través de un abrazo. ¿Cuántas veces vimos un video y Dios produjo algo en nosotros que nos hizo decir, hey, gracias Dios porque seguís existiendo? ¿Cuántas veces escuchamos milagros de personas decir, ay, gracias Dios porque vos te seguís moviendo sobre la faz de la tierra? Entonces, muchas veces la adoración la contextualizamos solamente en el área musical, pero cada vez que agradamos al Padre y honramos al Padre haciendo lo que Él quiere, estamos adorando. O sea que la música constituye, en otras palabras, el 10% de nuestra adoración. O sea, la música es un medio que hace que nos podamos conectar con Dios, pero no es el todo. Yo creo que cada vez que nosotros conectamos nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, nuestro espíritu, ahí podemos adorar a Dios en todo lo que somos, como instrumentos de justicia. Y ahí es donde nosotros podemos darle complacencia a Dios, Él sentirse complacidos con nosotros, y Él también recibe nuestra complacencia, nosotros nos sentimos también satisfechos con Él. Y ahí pues es un río que nunca acaba, un ciclo que nunca acaba. Exacto, yo siempre lo veo de esta manera. Imagínate, estás casado con tu esposa y que solamente tu esposa te diga, te amo, te quiero, te adoro, sos impresionante. Y vos la mires y le digas, qué bueno, me agrada todo lo que me estás diciendo. Entonces, la estás adorando, pero no estás recibiendo nada a cambio. Entonces, el placer mutuo es decir, hey, vos la abrazás a tu esposa, la amás tanto, hey, pero ella te va a abrazar y te va a amar tanto como la vos estás amando. Entonces, no es solamente un amor no correspondido, con Dios es un amor correspondido. Vos le hablás, Él tiene oídos, te escucha, y Él en su amor te va a demostrar todo lo que vos sos para Él. Referente a la adoración en los tiempos, yo he visto un cambio en una tendencia entre la adoración de hace muchos años que algunos salmistas, algunos siervos de Dios le daban, que le cantaban himnos, y yo veo como esos himnos como que estaban alejados, un poquito más alejados, no sé si me entiendes, es como que adoraban la santidad de Dios, la majestad de Dios, pero parece que ha habido un acercamiento al trono.
Es como que ahora las letras de las canciones sugieren que estamos más cerca de Él, hablan de abrazo. Yo no he visto en ningún himno que digan abrázame, Señor, o quiero abrazarte, pero estamos escuchando que en las canciones que Dios está dando a muchos de sus salmistas, es como que Dios nos ha acercado, una generación que está más cerca de Dios y que le puede expresar a través de la música y a través de su vida una cercanía mayor. ¿Cómo ves tú la influencia de la adoración en este sentido? Mira, yo creo que son distintos tipos de revelación de quién es Dios para cada uno de nosotros, pero ninguna de ellas está mal. Entonces, en este tiempo estamos viviendo una revelación de Dios como Padre. En generaciones atrás estábamos viendo a Dios como un Dios poderoso, un Dios majestuoso. Ahora, ¿está mal? No, en ningún momento. El tema no tiene que ver tanto con las canciones, sino con quién las está ejecutando. Entonces, si vamos a hablar de la historia de los himnos, hay himnos que a mí me encantan. No, claro. Y que tienen tanta sustancia que vos decís, wow, este tipo tuvo una revelación de la majestad, así como decías vos, tuvo una revelación de la majestad, del poder de Dios tremendo. Ahora, hoy hacemos canciones más simples, que quizás decimos, te amo, te quiero, por ti me desespero cada vez más. Listo, y cantamos 3000 horas eso. Y es tremendo. Ahora, ¿cuál de las dos es mejor? Las dos. Ninguna, claro. ¿Por qué? Porque todo se trata de qué forma estamos ministrando el corazón de Dios. Entonces, yo puedo atraer a Dios con un himno, como puedo atraer a Dios con la revelación que estamos teniendo. El tema pasa es, ¿qué es lo que el Padre está queriendo recibir de nosotros? Yo me acuerdo que siempre el día de mi cumpleaños yo quería recibir algo tremendo. Y cuando venía mi papá y mi mamá me decían, ¡wow, hijo! Trajimos tu regalo. Y yo esperaba el regalo de mi papá y de mi mamá que sea el mejor. Y cuando me traían, yo lo abría y era un par de medias. Eso le iba a decir yo. Te lo voy a decir. Y era un par de medias. Y vos decís, uy, ¿qué pasó? Aquí decimos calcetines. Las medias las usan las mujeres. Aquí decimos calcetines. No, era un par de calcetines entonces. Y vos decías, ¿qué pasó? Y papá te decía, mira, gastamos mucho dinero en tu cumpleaños y esto es lo que nos alcanzó. Y vos te sentís, decís, hey, de la mejor persona que yo esperaba el mejor regalo me dio un par de medias. Entonces muchas veces nosotros como hijos tenemos fábricas de calcetines. Que no le preguntamos a Dios qué es lo que quiere recibir, solamente cantamos por cantar. Imagínate que ese día de mi cumpleaños a mí me hubieran preguntado, ¿qué te gustaría recibir? Yo le hubiera dicho, hey, me gustaría recibir el mejor juguete del año, la mejor pelota de fútbol. Pero en ningún momento me preguntaron. Entonces, el sentido es, va más allá de las músicas, sino empezar a consultarle a Dios, ¿qué te gustaría recibir de nosotros? Esa va a ser nuestra mejor adoración. Amén. Yo sé que es una pregunta comprometida, la que te voy a decir ahora, y seguramente me vas a hacer la de Messi, ¿no? Pero yo te la voy a decir. Yo soy ministro de alabanza, me gusta adorar a Dios, pero veo que hoy en día, igual que hay un tipo de adoración que te acerca a Dios, también hay una serie de producciones que se van más por el área, dijéramos, de la venta, de la discográfica, y la verdad es que me tiene un poquito preocupado eso, de que podamos perder el enfoque de lo que Dios nos ha llamado, que no es a vender discos, sí, sino es a precisamente escuchar de Dios las melodías y poder transmitirlas al pueblo de Dios, aunque eso suponga que yo pueda comprar un CD, ¿no? Que no tengo ningún problema en eso, pero sí saber que es algo que viene del cielo y no es algo producido porque necesitamos vender o porque mira qué guay que somos y aquí estamos, ¿no? Y tenemos que dar algo, ¿no?
no sé cómo tú, yo sé que es una piedra en tu zapato ahora, pero ahí te lo lanzo. No. Mirá, yo no hablo mal de lo que está mal, sino me preocupo por hablar de lo que está bien. Y la palabra de Dios nos enseña que lo verdadero va a ser que lo falso quede expuesto en algún momento. Entonces, yo creo que Dios muchas veces nos posiciona de esta manera, es decir, bueno, mira, yo tengo para ofrecerte todo esto y quiero que hagas mi voluntad. Entonces lo empezamos a hacer y lo hacemos. Pero llega un momento que nosotros queremos dar una ayudita a Dios, decir, Dios, ¿en qué te puedo ayudar? Y ahí es cuando entramos en un gran error, porque Dios no está queriendo que hagamos las cosas por una buena voluntad, sino que hagamos las cosas por obediencia. Mirá, en la palabra de Dios, no sé si te acordás cuando el rey David está trasladando el arca y estaban todos bailando, danzando, era una fiesta y era increíble todo lo que estaban viviendo. Pero en un momento el arca se tropieza y se iba a caer, pero dice que ahí estaba Usa. Y la intención de su corazón era buenísima, decir, no se tiene que caer la gloria de Dios. Entonces su buena intención llevó a ¿qué? A tocar el arca. Pero dice que cuando tocó el arca, cayó fulminado por la gloria de Dios. Y muchas veces las buenas intenciones nos hacen caer en malas cosas. Ahora, David se enojó un montón, pero Dios dijo, hey, nadie puede tocar mi gloria. Yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces es como decir, ¿vos querés tocar mi gloria? ¿Vos querés seguir haciendo lo que vos querés? Bueno, seguí haciéndolo. Y vemos que eso va dando continuidad, pero en algún momento, todo lo que vos armaste, todo ese imperio que vos armaste, en algún momento lo vas a tener que sostener solo. Y Dios te dice, bueno, hey, ¿lo querés? Buenísimo, ahora sostenelo vos porque yo no voy a respaldar eso. Claro. Entonces, yo creo que Dios está despertando una generación de anónimos, una generación de íntimos. Y que va a hacer que lo falso quede expuesto a los ojos. Amén. Entonces, es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es la postura que tengo que tomar? Bueno, yo voy a seguir mi postura, hacer lo verdadero, lo que Dios quiere. Y cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y empezar a hacer lo que a nosotros nos gusta, mira, hay algo que yo le compartí a mi esposa y le dije desde la primera vez, le dije, mi amor, cuando nosotros empecemos a cobrar por lo que nosotros estamos haciendo, se perdió el propósito por el cual lo hacemos. Wow. Entonces, es más allá de cuánto gano o cuánto no, es qué es lo que Dios está queriendo, qué es lo que Dios está demandando. Y si me llaman y me dicen, mirá Lucas, no tenemos cómo traerte acá, y si Dios habla conmigo, yo le voy a decir, no te preocupes, yo voy, yo invierto. Claro. Porque el peso de tener que invertir es mucho mayor de que me inviten. Está bueno que nos inviten y que nos paguen todo, es lindo, pero no somos artistas. Exacto. No somos artistas que viven de la farándula cristiana. Somos adoradores que viven de Dios y viven de la provisión que Dios da, aunque a veces los hombres pues carecen de algunas cosas, de algunos principios, pero básicamente nosotros vivimos de eso, de Dios. ¿Sabes qué? Yo tuve una experiencia muy linda con mi hija. Me acuerdo que mi hija vino del jardín, de la escuelita de ella, y me acuerdo que en la tarde estábamos hablando, estábamos jugando, y ella estaba jugando con su hermano y le dijo una mala palabra. Y yo agarré y dije, ¿qué pasó? Y agarré y la llevé para un costado y le dije, hija, ¿dónde aprendiste eso? ¿Dónde aprendiste eso? Yo no te enseñé eso. ¿Dónde lo aprendiste? Y ella me dijo, yo lo aprendí en el jardín porque una nena lo decía.
Y en ese mismo momento que yo le estaba diciendo eso, el Espíritu Santo me empezó a decir, Lucas, dice, cuando empezás a hacer cosas porque vos querés, empezás a influenciarte con las cosas de este mundo, yo te estoy preguntando, ¿dónde aprendiste eso? ¿Dónde aprendimos que hay que ganar tanto dinero a costilla de otros? ¿Dónde aprendimos? Porque si nuestra referencia es el cielo, algo raro está pasando en el medio. Y yo creo que en este tiempo el padre va a empezar a preguntar a sus hijos, hey, ¿dónde aprendiste eso? Para volvernos a alinear, para que todos vuelvan a la esencia. Mi corazón, ¿sabes qué es? Es que cada persona vuelva a la esencia, porque su comienzo fue buenísimo seguramente. Y sabes que ninguno de los dos estamos exentos a que nos pase lo mismo que les pasó a ellos. El tema es siempre preguntarnos, hey, ¿de dónde salí y hacia dónde estoy yendo? Qué bueno, es una buena reflexión. Háblanos un poquito de tu relación con Marcos Brunet y cómo os conocisteis, cómo fue ese encuentro, porque esas son conexiones divinas, ¿no? Sí, fue tremendo. Me acuerdo en el año 2006 yo me casé y vino un amigo de Brasil al casamiento. Yo me fui de luna de miel y a este amigo lo llevaron en ese momento a la iglesia de Claudio Freyson, donde Marcos era ministro de adoración ahí. Y lo hicieron que se junten. Y le dice Marcos a mi amigo de Brasil, le dice, ¿qué estás haciendo acá? Dice, no, vine al casamiento de un argentino que está viviendo en Brasil. Y le dice Marcos, wow, un argentino que está allá en Brasil, sí. Dice, decile a ese argentino que cuando venga de luna de miel, que quiero conocerlo. Y bueno, volví de luna de miel, ahí empezamos, lo fui a ver y empezamos a hablar y parecía que nos conocíamos de toda la vida. Claro. Y bueno, y ahí empezó todo un proceso de amistad con él. En el año 2008, más o menos me lo volví a encontrar en Río de Janeiro, ahí nos abrazamos, oh, ¿qué tal? Como si éramos amigos de toda la infancia. Toda la vida. Y en el año 2010, cuando vuelvo a Argentina, ahí él me abraza y me dice, Lucas, dice, ¿qué Dios te viene diciendo? ¿Qué Dios te viene mostrando? Y ahí yo le empiezo a contar todo y él se queda, wow, dice, todo lo que Dios viene hablando conmigo. Así que me dice, es necesario que empecemos a caminar juntos. Y ahí a partir del 2010 empezamos a caminar juntos y era tan tremendo entender que el proceso que Dios había tenido con nosotros fue tan lindo, pero en dos puntas opuestas. Él como brasilero en Argentina y yo argentino en Brasil. Y Dios nos había procesado y nos había hablado muchas cosas sobre todo lo que Dios está haciendo en esta hora, que Dios tome su lugar. Y cuando hablamos juntos nos identificamos y empezamos a ver todo lo que Dios está haciendo, ¿no?, sobre la faz de la tierra. Y una vez más es el Espíritu Santo el que te conexiona con estas personas. Sí, sí. Hoy es, Marcos para mí es mi hermano negro, mi hermano negrito y yo soy su hermano blanco. Así que sí, somos como hermanos realmente. Sí, estamos acabando, Lucas, esta entrevista, pero además de que nosotros somos genuinos en el sentido de que Dios nos da el llamado y también Dios nos da la gracia con la que tenemos que fluir, pero seguro que hay personas que han influido en tu vida para bien en cuanto a adoración o la manera de entender la adoración. Como digo, además de tu relación con Dios, obviamente, y de la gracia que Dios te ha dado a nivel individual, que es diferente a la de otros, pero ¿quién ha sido de alguna manera un referente para ti o quién te ha influenciado positivamente? Mira, hubo muchas personas desde chico, bueno, tanto mis papás y como pastores que tuve cuando era chico, siempre me estuvieron alineando. Yo me acuerdo mucho del salmo que dice, tu vara y tu callado infundirán aliento. Entonces es algo tan maravilloso es decir, no he escuchado ninguna canción con ese salmo. No. Dice, tu vara y tu callado infundirán aliento. ¿La vara para qué sirve? La vara corrige, pero el callado alinea. Entonces muchas personas que me rodearon, me dieron
pero también me alinearon. Entonces, fue tan hermoso el que el aliento de decir, hey, Dios quiere hacer con vos mucho más de lo que imaginaste, hey, pero en esto te tengo que corregir y en esto te tengo que alinear para que vos puedas llegar a tu destino. Y fue tan hermoso escuchar eso muchas veces de mis papás, de mis pastores, personas ahí en Brasil, en el ministerio también. Y bueno, hoy Marquitos también es para mí un gran referente, más allá de que somos hermanos, ¿viste? Yo lo considero como mi pastor también en todo lo que hacemos. Una buena influencia, ¿no? Sí, Para ti. sí, sí. Es una persona que se puede arrimar uno a él, ¿no? Para aprender cosas buenas. Sí. Qué bueno, y lo último, Lucas, es darte libertad para que puedas compartir algún texto de la palabra que tienes en tu corazón, algo que Dios te viene hablando y que puedas abocar en nosotros para que también, bueno, pues podamos ser partícipes de eso. Adelante. Sí, lo que Dios me viene hablando este último tiempo es en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Y Dios venía hablando tanto esto conmigo que Dios me decía, Lucas, todo lo que yo ya predestiné desde antes de la fundación del mundo, yo ya los puse dentro de ustedes, para que puedan vivir como Dios manda. Muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello otro? Y es necesario preguntarme, ¿estoy viviendo realmente como Dios me está demandando de mí? Entonces, ¿cómo entender que Dios ya me ofreció todo lo que está en Él, hoy está dentro mío? Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive dentro de nosotros. Entonces, es decir, si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, yo tengo todas las herramientas para vivir como Dios manda. Pero es necesario morir a mi carne para que el Espíritu sea vivificado dentro de mí y yo poder ser guiado todo el tiempo. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si yo soy hijo, soy guiado. Y yo creo que en todo el tiempo nosotros tenemos un GPS del cielo que nos dice de dónde salimos, pero cuál es nuestro destino. Y nuestro destino siempre fue un destino de gloria. Independientemente de las circunstancias que hoy estemos pasando, Dios, si nosotros escuchamos la voz de su Espíritu Santo, Él va a recalcular la ruta para que lleguemos a nuestro destino de gloria. Pero todo nace con relación a dejar que crezca la naturaleza de Cristo dentro de nosotros. Y los otros días le estaba hablando a unos chicos y les decía, por ejemplo, vas a un restaurante y el mozo, no sé si se dice así, sí, el que te atiende, el camarero, vino con un mal día y te atiende súper mal. Y en la hora que terminaste de comer, llega la hora decisiva que tenés que pagar y dejarle la propina. Ahora, si el mozo te atiende mal, ¿vos qué harías? Yo, no le dejo ni un céntimo. Exacto, porque actuamos con nuestra naturaleza propia. El tema es, ¿yo le dejo propina porque actúo con mi naturaleza propia? ¿O le dejo propina porque actúo con la naturaleza de Cristo dentro de mí? La naturaleza de Cristo, yo le dejo propina no porque Él se lo merezca, sino porque yo soy justo. Claro. Entonces va más allá de un merecimiento, va que dejemos crecer la naturaleza de Cristo dentro de nosotros. Porque al dejarle propina, Él puede producir un cambio dentro de Él. A pesar de que le he tratado mal, Él me ha tratado bien. Exacto. Es mostrarle quién es Cristo dentro de nosotros. Y eso puede generar un cambio. Fue así como Jesús lo hizo por nosotros. Nosotros merecíamos ese sacrificio agradable.
para nada. Pero su naturaleza fue, hey, yo asumo las responsabilidades de mis hermanos y voy a morir por ellos. Eso es dejar crecer la naturaleza de Cristo. Y eso va a hacer de que todo lo que estamos viviendo se produzca un cambio, porque no vamos a ver solamente con nuestra justicia, vamos a ver con su justicia. No solamente vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta, vamos a empezar a hacer lo que a Él le gusta. Amén. Entonces nos convertimos en herederos de paz, conforme a lo que Él ya predestinó desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas. Es que bueno, ahí como broche final esa palabra en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, Lucas, gracias por estar con nosotros, por haber ocupado ese tiempo, que sabemos que estás aquí en España porque Dios te llamó aquí a esta nación, aunque sea por unos días, y pronto vuelves a Argentina y hemos tenido la oportunidad de hacerte esta entrevista. Vamos en unos momentos a volver a escuchar algunas de las canciones que Dios te ha dado, pero bueno, ya desde aquí queremos finalizar y gracias por aguantar también las preguntas, algunas escabrosas que te haya podido hacer, pero es que no hay problema. No puedo aguantarlo. Así que muchas gracias, Lucas, de verdad. Es un placer y gracias por recibirme y por realmente transmitir a través de este medio todo lo que viene del cielo para esta ciudad y para esta nación. Amén. Pues una pausa, unos minutos y regresamos para terminar ya con Lucas Consley y algunas canciones que Dios le ha dado hasta ahora.
Solo tú eres mi fuente, solo tú eres mi vida. Mi alegría es que estés hoy en mí y yo en ti. Como tú nadie me ha amado, tu eternidad has puesto en mí. Hoy estoy apasionado por ti y tú por mí, y cantaré de tu majestad. Me quedaré contemplándote. Ante tus pies mi corona está. Me quedaré contemplándote y cantaré de tu majestad. Me quedaré contemplándote. Ante tus pies mi corona está. Me quedaré contemplándote a ti, Jesús, y cantaré de tu majestad. Siempre me quedaré contemplándote. Ante tus pies mi corona está. Me quedaré contemplándote. Contemplándote, Jesús, y cantaré de tu majestad. Me quedaré contemplándote. Ante tus pies mi corona está.